Sí, profe. Estamos medio complicados aquí con el... Bueno. En la clase pasada estuvimos viendo cómo hacíamos el trazado. Ya les dije, pues se les recalcó en el momento que el trazado era conectar la tubería del acueducto con cada uno de los puntos que necesita agua dentro de la vivienda. Definimos la ruta crítica, que es la ruta que sigue el agua para llegar al aparato crítico. El aparato crítico es el aparato que está a más altura, a donde el agua debe llegar más alto. En este caso es la ducha, ¿cierto? Definimos el número de unidades en cada uno de los tramos. Después de hacer el trazado hicimos una numeración o nominación de tramos que los marcamos con letras, el AB, el BC, el CD, el DE y el EF. Y definimos el número de unidades para cada uno de los tramos. Eso creo que quedó claro. Y buscamos en la tabla de caudales de Hunter a qué correspondían cada una de esas unidades. Y buscamos que para el tramo AB era 12 y que correspondían a 0.24 litros, y así cada uno de los tramos, ¿cierto? Para poder, ni siquiera me está mostrando la fórmula de... voy a salirme porque tengo problemas ahí con él. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a mostrar nuevamente. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Como les dije, el problema consiste en calcular cuáles son las pérdidas de presión que se producen en cada uno de los tramos, y que debemos tener una presión al final en el aparato crítico, o sea, en el punto F, que es el punto final del tramo de la ruta crítica y que corresponde a la salida de la ducha. Debe salir una presión que debemos calcular, y esa presión que sale ahí para poder satisfacer la norma debe ser igual a la presión mínima que debe ser igual o mayor a la presión mínima establecida en la norma, que la vamos a ver más adelante. Okay. Entonces, el tema de los caudales, pues, es simplemente ubicar en cada uno de los tramos, buscar en la tabla de Hunter y ver a qué corresponde cada una de estas unidades y ponerlo en la tabla. Como vamos a utilizar la fórmula de Flaman, que la estoy señalando aquí,
y que para conseguir la pérdida está dada por J igual a la 6.1, C Q a la 0.75, D a la 4.75. El caudal está en metro cúbico segundo y como la tabla no las da en litros segundo, debemos convertir este caudal de litros segundo a metros cúbicos segundo. Es simplemente dividir por 1000. Ahora, sabemos que debemos también asignar los diámetros. ¿Cuál es el diámetro que debemos poner en cada tramo? Hombre, tenemos digamos que unas velocidades mínimas y máximas en que debe transportarse el agua dentro de la red. Y habíamos dicho que eran entre 2.2, entre 1 y 2.6. Y el promedio sería 1.3. Entonces, como caudal es velocidad por área, nosotros podemos calcular el área que necesitamos para transportar ese caudal con esa velocidad de promedio que escogimos y nos da, y despejando de la fórmula del área que es pi d cuadrado sobre 4 el diámetro, podemos hallar el diámetro. Entonces, todas esas operaciones las hicimos. Recuerden que nos dio menos del diámetro mínimo. Creo que dio algo como 15 milímetros. Y el diámetro que tiene la tubería de media, que es la mínima que se utiliza en tuberías PVC, es 18-18. Entonces cogemos el 18-18. Fíjense que al final acá en lo que llamamos velocidad, fíjense que estas velocidades todas están muy por debajo de lo que dice la norma. Muy por debajo no, o sea, están menos de 1. Pero eso no es una camisa de fuerza, ese es el promedio que se debe utilizar. Y lógico, si nosotros tenemos un diámetro mayor que el que calculamos de la ecuación o de la fórmula del caudal, que es velocidad por área, entonces si le ponemos un diámetro más grande, lógicamente el caudal permanece constante. Si tiene un tubo de mayor diámetro, pues la velocidad va a ser menor. Entonces, fíjense que la velocidad calculada aquí, que ya está formulada, que es simplemente dividir el área entre el caudal. Perdón, el caudal entre el área. El caudal entre el área. El caudal está aquí y el área está aquí. Y el área, pues, es simplemente pi d cuadrado sobre 4, que es esta que está aquí. 3,1416 por el diámetro al cuadrado, que el diámetro es este, en metros, 0.01818 sobre 4. Bueno, estamos claros hasta ahí, que ahí dejamos, ¿no? Ya escogimos diámetros, entonces, ¿qué nos hace falta por hacer? Calcular la pérdida total. Y la pérdida total, ¿cómo la calculamos? Hombre, multiplicando la pérdida metro a metro, que la calculamos con la fórmula de Flaman y está en esta columna. Fíjense, si ustedes aplican la fórmula de Flaman, ¿a qué corresponden? J es igual a 6.1 por C8, que es el C, punto 0.01, por G12, que es G12, el caudal, elevado a la 1.75 sobre el diámetro que está aquí, que es I, elevado a la 4.75. Eso nos da la pérdida metro a metro. ¿Estamos claros ahí? Pregunto nuevamente. ¿Cómo? Pregunto. ¿Me están oyendo? Sí, profe, aquí estamos. Nuevamente les pido el gran favor de que cuando yo les pregunte, no se queden callados. Díganme sí, no, lo que sea, pero porque el silencio, pues no sé qué pensar. ¿Sí me explico? Les pido nuevamente ese favor.
Bueno. Entonces está claro lo que hemos desarrollado del cuadro hasta ahora. El J es simplemente aplicar esta fórmula porque ¿qué conocemos? Conocemos el caudal, el C, que es una constante, el caudal para cada tramo dividido sobre el diámetro, que también es conocido porque ya sabemos que es media pulgada. Entonces, aplicando la fórmula, pues hallamos el J para cada tramo. Aquí está. ¿Estamos claros hasta ahí? Nuevamente pregunto. Claro, profesor. Bueno. ¿Qué problema con este tema del AutoCAD? Vamos a ver si encuentro otro planito aquí en PDF para poder explicarles. Profe, no se está viendo la pantalla suya, lo que está compartiendo. No, no estoy compartiendo en el momento nada. Ok. Estoy compartiendo el cuadro, pero no estoy trabajando en el cuadro. Es que ando buscando un planito, pero en PDF, porque el AutoCAD no me ha querido abrir para mostrarles el plan. Bueno, de todos modos, vamos a seguir explicando. La longitud real de cada tramo es la medida que en plano podemos medir de cada tramo, ¿cierto? Y la longitud equivalente es la longitud de cada uno de los accesorios que tiene el tramo y que se pueden buscar en la tabla de longitudes equivalentes que está aquí anexa. O sea, por ejemplo, si déjenme y busco un planito así en la red a ver si, porque no me ha querido abrir el AutoCAD. Uf.
Espérenme un momentico a ver si yo logro desenmarañar esto. En la demora todavía logré recuperar un planito ahí, pero que no corresponde al ejemplo que habíamos dado. Pero vamos a tratar de explicarles cómo se llena el cuadro. El cuadro, nuevamente se los muestro, el cuadro de cálculo que ya habíamos visto ya un momentico, nuevamente presentamos. ¿Están viendo el cuadro de cálculo? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces, fíjense que hay una columna que dice longitud real y otra columna que dice L equivalente a accesorio, o sea, las longitudes equivalentes de los accesorios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llena esto, hombre? Simplemente midiendo cuánto mide en la realidad a escala, pues, el tramo AB y cada uno de los tramos. Vamos a ir suponiendo de que este, por ejemplo, mide 8 metros. Este BC mide 2 metros. Este mide 2,5. La longitud real del tramo, ¿no? Este mide 1 metro y este mide 2,5 metros. Por decir algo, ¿ok? Está claro que estas medidas hay que tomarlas. José, ya lo recibí, gracias. ¿Oíste? Listo, ok. Bueno, está claro que estas medidas hay que tomarlas sobre el plano, ¿no? Si es en AutoCAD es simplemente desplegar el icono de las medidas y tomar cuánto mide cada uno de los tramos. Está claro
cómo se llena esta columna? Sí, profe. Bueno, les voy a mostrar un plano para que observen cómo se toma esa medida. Ok. Vamos a dejar de presentar aquí y vamos a presentar otro. Un momentico. ¿Están viendo en su pantalla un plano en PDF? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces no es el mismo plano que yo les expliqué, pero es para que tengan idea de cómo se hace. Con el cursor estoy recorriendo la tubería de agua potable. Aquí entra un baño y aquí entra a otras instalaciones de la cocina. ¿Ok? Digamos que ese es el plano. Entonces, por ejemplo, si el tramo AB es de aquí a aquí, entonces es simplemente medir cuánto mide de aquí a aquí. Esa es la longitud real. Pero la longitud equivalente es, aquí fíjense, hay una T. Entonces, hay que buscar, como es tubería de media, hay que buscar cuánto es la longitud equivalente de una tubería de media pulgada. Lateral, porque no es directa, porque el recorrido, hay dos clases de T, lateral y directa. Directa es cuando haciendo el recorrido de la ruta crítica, o sea, el recorrido que hace el agua para llegar al aparato crítico. Por ejemplo, si el aparato crítico estuviera aquí donde tengo el cursor,
y el agua entra por aquí, el agua en esta T que está aquí es una T directa. ¿Por qué? Porque el agua sigue directo. Si el aparato crítico está aquí, que es la ducha en este caso, ¿qué pasa? Que el agua hace este recorrido, entonces ya no es una T directa, sino una T lateral. Entonces, cada uno de estos accesorios tiene su longitud equivalente. Hay un cuadro. Entonces, ver cuántos, qué accesorios tiene ese tramo y los va uno sumando. Por decir algo, vamos a imaginarnos los aparatos sanitarios, digo los accesorios. Entonces, aquí en este tramo hay una TD lateral. Entonces yo busco acá en el cuadrito una T lateral de media pulgada. Esa es su longitud equivalente. 1 metro. ¿Qué significa eso? Que un metro de tubería produce la misma pérdida que produce una T de media pulgada lateral. En el segundo cuadro vamos a suponer que tiene un codo y una T directa. Entonces, un codo, ¿cuánto es el codo de media? A ver, el codo de media de radio corto este, más una T lateral. El siguiente tramo, una T. Aquí ya entró bueno, tiene una válvula. Tiene una válvula de media que es esta, una válvula de compuerta. Y tiene 4 codos, por decir algo, más 4 por un codo tiene 0.5. Aquí, 2 codos. 2 por lo que tiene un codo. El codo de media. Y en la última tiene 2 codos, 2 por el codo que es radio corto 0.5 más una válvula que es en la ducha, una válvula de media pulgada de compuerta de eso. Entonces, aquí tenemos las longitudes equivalentes por accesorios en los diferentes tramos. ¿Cuál es la longitud total? Hombre, simplemente la suma de las dos, la de accesorios y la... Entonces, fíjense, la pérdida de cada tramo, ¿cómo se obtiene? Multiplicando el J por la longitud total. Si lo vemos aquí, es J, fíjense J, por la longitud total. Y nos da la pérdida que se produce en cada uno de los tramos. Fíjense que el medidor está por aparte. El medidor es hay que buscar la pérdida de otra forma. Cada medidor tiene una curva de pérdida dependiendo del caudal. Les voy a mostrar, bueno, ¿y cuál es el caudal? El caudal que pasa por el medidor, 0.24 litros segundo, ¿cierto? Que es lo mismo que 0.00024 metros cúbicos segundo. ¿Cuánto será? Anoten ese número o anoten sí, el 0.00024. ¿Lo tienen ya anotado? Es para mostrarles cómo entramos a la curva del medidor. Listo, profe. Si multiplicamos ese metros cúbicos segundo por 3.600, tendríamos entonces el caudal en metros cúbicos hora, ¿cierto? Porque un segundo tiene, una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, estaríamos hablando de que en metros cúbicos hora, el caudal para el medidor sería 0.86 metros cúbicos hora, ¿cierto? Es multiplicar este 0.024 por 3.600 segundos que tiene una hora.
Entonces, este es el valor del caudal que pasa en metros cúbicos por el medidor. 0.86. ¿Está claro? Ok, profe. Listo, entonces. Pues, disculpe, usted está presentando Excel. No. Estoy presentando estaba presentando el. Yo dejé de presentar, ¿no? Sí. Bueno, les muestro otra vez el cuadrito de cálculo. El cuadro de cálculo, ya vimos de dónde salía la pérdida, ¿cierto? Se la voy a resaltar aquí tramo a tramo, en amarillo. Ese es el valor de la pérdida, que es multiplicar la longitud total, que ya vimos de dónde salía, por el J, y nos da el valor de la pérdida. En el medidor se produce también una pérdida, pero no la podemos calcular así con la fórmula de Flaman. Hay que entrar a la curva del medidor. Pero la curva del medidor, los caudales vienen en metros cúbicos hora. El caudal, están viendo el cuadro de cálculo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, el caudal, como viene en metros cúbicos hora, este punto 24 es .00024 metros cúbicos segundo. Para encontrar en metros cúbicos hora, tendríamos que multiplicarlo por 3.600 segundos que tiene la hora. Y estaríamos hablando de este valor. 0.86 metros cúbicos hora es el caudal que corresponde o que entra por el medidor y que corresponde a los mismos 0.24 litros segundo. ¿Está claro? Bueno, Sí, profe. entonces ahora voy a dejar de presentar y les voy a mostrar la curva del medidor. Están viendo en su pantalla un medidor. Sí, profe. Sí, profe. Ese es un medidor normal volumétrico que se utiliza en las viviendas. Es el más utilizado sobre todo en las zonas, en las poblaciones donde el agua no es permanente, porque el medidor volumétrico tiene la capacidad de que no mide el aire. En cambio, el de hélice mide el aire. Entonces, cuando el agua se va y regresa, pues devuelve aire que tiene la tubería y sale por los diferentes, y entonces entra a la casa aire. Si ustedes pueden observar ese fenómeno si el agua no es permanente en sus viviendas, cuando está llegando el agua, abre la llave y usted empieza a oír un ruido que es el aire saliendo de la tubería y es empujado por el agua, ¿cierto? Entonces, si tiene un medidor de hélice, empieza también a girar y mide. Cambio este volumétrico no, porque él está midiendo es la cantidad de agua. Eso tiene ya ustedes vieron una tacita, que la tacita solamente se gira cuando se llena de agua, no de aire, sino de agua. Entonces, por eso le dicen medidor volumétrico. Entonces, los medidores volumétricos tienen una curva. Esta es la curva de pérdida del medidor. Pérdida de carga. Entonces, 15 es media pulgada. El medidor de 15, estos 15
y 3/4 de pulgada. 15 es un medidor de media y el de 20 es 3/4. Esta es la curva del de 3/4 y esta es la curva del de media. Y aquí está la pérdida de carga. Si usted entra aquí en metros cúbicos hora, era 0.86. Fíjate que estamos entrando como por aquí. Estaríamos hablando de este valor de 0.1 bar. ¿Cuánto es 0.1 bar? ¿Cuál es la equivalencia? Porque tenemos que meterla en metros, ¿no? Aquí está en bar en la curva. Porque ni siquiera alcanza al punto al 1, sino como al 0.009 bares. 0.09 bar, no 0.1, sino 0.09 bares. ¿Cuál es la equivalencia? Los gomosos. 0.09 bares, profesor. A Sí, pascales. no, a metros. Tienen que multiplicar por 10.2. ¿Cuánto les da? Sería aproximadamente 9 metros, ¿no, profe? No. Es Por 0.09. 0.09. 0,92 metros. 0,92. Esa sí es la medida. Yo acá había puesto, como eso es tan muy subjetivo, ¿no? O sea, subjetivo no. Es problema de entrar bien a la curva y estar bien las escalas, ¿no? Entonces, como 0.92 metros sería la pérdida que se produce en el medidor, ¿ok? Bueno, entonces dejo de compartir. Entonces, sí es claro cómo se obtiene la pérdida en el medidor. Es entrando a la curva del medidor. Ok, entonces veamos nuevamente el cuadro. Fíjense que yo había puesto aquí 0.90. Esa es la pérdida que me dio más o menos a mí. Entonces le dio 0.92. Bueno, vamos a ponerle 0.92. Ok. Entonces continuamos con la llenada del cuadro. La pérdida, el área del tubo de cada uno de los tramos es media pulgada. El área de media pulgada, ¿qué sería? Es simplemente pi d cuadrado sobre 4. El diámetro real en metros es 0.01818 y al aplicar la fórmula pues nos da que el área es esta para la tubería de cada uno de los tramos, que es media. La velocidad en cada uno de los tramos resulta de dividir el caudal en metros cúbicos segundo sobre el área. Están viendo en su pantalla el cuadro de cálculo. Sí, profe. Bueno, entonces es claro de dónde sale la velocidad, ¿cierto? Es de dividir el caudal sobre el área. ¿Sí? ¿Ok? Y tenemos la velocidad en cada uno de los tramos. Ahora, recuerden que la cota piezométrica, digamos, la cota piezométrica inicial, es la cota de la tubería del acueducto más 10 metros. Recuerden que la presión es mínimo 10 metros o 15 metros, ya eso lo habíamos visto la vez pasada. Entonces, en el punto donde está la tubería, suponemos que la tubería está en la cota 00.
y que el piso de la casa también está en la 00. No es así, pero digamos que es la 00. Entonces, la cota piezométrica en el punto inicial es 0. 10, perdón. ¿Por qué? Porque si tenemos 0 a nivel de piso, y la presión en el acueducto es 10 metros, entonces la piezométrica en ese punto inicial es 10 metros. Por eso aquí le pongo cota piezométrica inicial. La cota piezométrica al final en el punto B será la piezométrica inicial menos la pérdida. ¿Cuánto es la pérdida? Fíjense que aquí es 9.53. ¿Y de dónde resulta eso? De esta cota piezométrica inicial menos 0.47, que es la pérdida. Entonces nos da la cota piezométrica, da 9.53. Una cosa es la cota piezométrica y otra cosa es la presión. La cota piezométrica es la diferencia entre la presión es la diferencia entre la cota piezométrica menos la cota del terreno o la cota de donde está ubicado el accesorio o el punto donde se está calculando. Entonces, esto es importante. Vamos a crear una pantalla. Entonces, inicialmente veamos cómo sigue el tema aquí en el cuadro. ¿Está claro por qué es 10 metros la cota piezométrica inicial? Les pregunto. Porque esta es la disponibilidad mínima del acueducto, profe. Exactamente, pero una cosa es la presión, que es 10 metros. Pero ¿por qué 10 metros la piezométrica? Porque suponemos que la tubería está en la cota 00, la cota del acueducto. ¿Cierto? La cota de la tubería del acueducto está en la 00. Usted puede coger cualquier nivel de referencia y lo mismo da. Lo importante es que todos los accesorios estén sobre el mismo plano de referencia. Entonces, si el tubo está en la 00, la piezométrica serían los 10 metros que tiene la presión ahí. Entonces, la piezométrica sería 10 metros. ¿Sí está claro eso? Ya, déjenme, entonces, les voy a dejar de presentar y vamos a ver si hacemos una pizarra. Bueno, déjenme y les comparto la pizarra. ¿Están viendo la pizarra en su pantalla? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces,
Voy a dibujarles aquí. No soy muy... Bueno. Suponiendo que esta sea el tubo del acueducto, vamos a... Vamos a borrar este. Digamos que esa es una casa muy mal dibujada, pero es una casa, ¿ok? Digamos que ese es el tubo del acueducto. Entonces voy a dibujar la tubería. Entra aquí a la casa, reparte y digamos que llega aquí a la ducha. Ok, entonces, si hiciéramos un agujerito aquí, el agua aquí alcanzaba 10 metros de altura. ¿Por qué? Porque la presión ahí en ese punto es 10 metros. Si esta cota es la 00, ¿cuál sería esta? La piezométrica aquí sería 10 metros, correcto. Entonces, si aquí tenemos el tramo, bueno, aquí está el medidor. Está el medidor. Entonces el agua entra por aquí. Esto en la realidad no existe. Se las dibujé aquí para mostrarles gráficamente lo que sucede. Si hiciéramos un huequito y le pusiéramos un tubito, el agua llegaría hasta 10 metros. Porque esa es la cota, la presión allí. Pero como estamos referenciando que este es el 00, entonces, ¿cuál sería la presión en este punto? 10 menos la cota, que es 00, sería 10. Entonces la presión aquí en este punto es 10 metros. Y la cota piezométrica 10 metros. Porque estamos midiendo el nivel de referencia. Ok. Bueno. Si este es el punto A y este es el punto B, entonces el tramo AB, y vamos a suponer que este no es el 00, sino este es el más, el nivel aquí en el piso de la casa es el más 1 metro. Más 1 metro. Fíjense, el agua subió de 0 a 1 metro aquí. Entonces, en este punto aquí ve qué cota tiene. Les pregunto, ¿qué cota tiene este accesorio aquí en el punto B? 1 metro. Más 1. 1. ¿Cierto? 1 metro, profe. Entonces, ¿cuál sería la cota piezométrica aquí, en este punto? La cota piezométrica en ese punto sería la cota piezométrica inicial, que es 10 metros, menos la pérdida que se produce en este tramo, nos daría la piezométrica.
Y la cota y la presión sería la piezométrica menos la cota del accesorio o del que es la 1. Entonces sería, si supongamos que se perdieron 75 centímetros, .75 metros en este tramo, ¿cuál sería la piezométrica aquí al final? 10 menos .75, ¿cuánto le daría? 9.25, ¿cierto? Sería la piezométrica aquí. Y la presión en ese punto sería la piezométrica, que es 9.25 menos 1. Sería 8.25, ¿cierto? ¿Está claro? Profe, podría repetir, profe. Sí, profe, repito eso, no, a ver, por favor. ¿Es claro lo de la cota piezométrica inicial? Les pregunto, ¿es Sí, claro profe. lo de la cota piezométrica inicial o no es claro? Sí, sí, es claro. Bueno, Sí. pero voy a repetir nuevamente. ¿Listo? Nosotros nos conectamos al tubo del acueducto que está aquí. Se los estoy mostrando con el cursor. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, por norma del acueducto ya habíamos dicho que la presión en cualquier punto mínimo es 10 o 15 metros dependiendo del tamaño de la población. Aquí vamos a suponer que sea 10 metros. ¿Ok? Entonces, si la presión aquí es 10 metros y nosotros tenemos que la cota del tubo es la 0,0, está en el, digamos que está en el nivel del mar, está 0,0, ¿ok? Por decir algo, es un plano de referencia cualquiera. Entonces, ¿cuál sería la cota piezométrica inicial en este punto? Sería la cota del terreno más la presión. ¿Cuánto sería la piezométrica? Entonces, ¿cuál es la piezométrica? La cota piezométrica será igual a la cota del tubo más la presión. Entonces, la cota piezométrica inicial sería la cota del tubo es 0, más la presión inicial es 10. Entonces, eso sería igual a 10 metros. ¿Estamos claros? Señor. Claro, profe. Listo. Bueno. Entonces yo necesito ir recorriendo mi ruta crítica. Esto es en el punto A. O sea, en el punto A la cota piezométrica inicial es 10 metros. ¿Está claro eso? Muy claro. Bueno, entonces, nuevamente llego al punto B. Entonces, hago este recorrido de A hasta B. Ahí se perdió, hubo una pérdida que habíamos calculado que era 0,75. Entonces, ¿cuál sería la cota piezométrica en el punto B? Sería la cota piezométrica inicial menos la pérdida. O sea, la cota piezométrica en B será igual a la cota a 10 metros, que es la inicial, menos la pérdida.
que sería igual a 10 menos, si la pérdida fue 0,75 metros, ¿cuánto sería la cota piezométrica en B? Sería 9.25, ¿cierto? Sí está claro que es 9.25. No lo escribí muy bien porque realmente esto no lo, este bolígrafo en la pizarra no lo domino bien. Les pregunto, ¿está claro cómo obtenemos la cota piezométrica al final en el punto B? Es la inicial en el punto A menos la pérdida que se produjo en el tramo AB, que en este caso es 0.75. Al hacer la diferencia de 10 menos 0.75 da 9.25. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la presión? Bueno, la presión la obtenemos de esta fórmula. Fíjense, ¿qué es la presión? La cota piezométrica es la cota del tubo más la presión. Entonces, la presión será igual a la cota piezométrica menos la cota del tubo. Entonces, la cota piezométrica aquí en este punto, ¿cuál será? O perdón, la presión en este punto, ¿cuál será? La cota piezométrica, que es 9.25, menos la cota del tubo, que en este caso es más 1. O sea, sería 9.25 menos 1, sería 8.25. Entonces, la presión en este punto es la 9.25. 8.25, perdón. ¿Sí estamos claros? Es simplemente aplicar esta fórmula. La fórmula de la cota piezométrica en cualquier punto es la cota del tubo más la presión. Cota piezométrica en cualquier punto es la cota del tubo más la presión. Entonces, si ustedes despejan de aquí la presión será igual a la cota piezométrica menos la cota del tubo. Si aplicamos esa misma fórmula aquí, ¿cuál es la cota piezométrica en este punto? 9.25. Y la presión y la cota del tubo, 1. Pero esta cota del tubo pasa negativa acá. Entonces, por eso es menos 1. Entonces, 9.25 menos 1 da 8.25. Entonces, la cota piezométrica aquí es 9.25. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mostrarle nuevamente el cuadro. Fíjense. Aquí vamos a ponerle que la cota piezométrica en el accesorio ahí es 1, la cota 1. ¿Ok? Entonces, fíjense. Comenzamos que la piezométrica inicial es 10. La final, o sea, en el punto B sería menos la pérdida. La pérdida nos dio aquí 0.47. Entonces estaríamos en 9.53. Allá les puse un ejemplo cualquiera, pero acá en el cuadro es este, ¿no? 0.57. Y la cota del accesorio en el punto B es 1. Entonces, la presión final aquí es 8.53. Entonces, pero en el siguiente tramo, en el tramo BC, bueno, en el medidor, fíjense, esto si no hubiese medidor, pero como hay un medidor y es 0.92, entonces aquí ya la cota piezométrica aquí ya sería, porque aquí también sigue siendo 1.
1. .4. Ahora les explico esto y acá 2, 3 metros. Bueno, entonces, entre el tramo B y C está el medidor. Entre A y B es hasta el medidor. Del medidor en adelante es el BC. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la piezométrica inicial en este tramo no es 8.53. Hay que restarle lo que pierde el medidor, entonces sería 8.61. Pero como tenemos una pérdida aquí de 0.16, entonces la final será 8.45. Si a 8.61 le quitas no, aquí es listo. Hasta aquí 8.53 en el B, pero entre el B y el C está el medidor. Entonces, tendríamos que descontarle a esta piezométrica inicial la pérdida del medidor. Por eso, si ustedes ven, 9.53, pero 0.92 da 8.61. Esa es la pérdida, la piezométrica en el punto después del medidor. Como en ese tramo se produjo una pérdida de 0.16, aquí lo dice el cuadro, entonces al final tendremos 8.45, pero en ese punto C la cota es 1 metro, entonces la presión sería 7.45 y así sucesivamente. Al final obtenemos la cota, la presión en el punto final. Fíjense, aquí tenemos 1 metro, todo eso está a nivel de piso, que es 1 metro, ya lo dijimos allá. Este punto, ¿qué es? El punto donde está el tubo que va en la pared, que está a 40 centímetros del piso. Entonces, por eso está la cota a 1.40. Si el piso es 1 y el tubo está en la pared 40 centímetros más arriba, entonces ese punto estaría a 1.40. Y la ducha estaría no a 1.40 del piso a los 3 metros. Estaría a 3 metros de altura. ¿Por qué? Porque la ducha tiene 2 metros por encima del piso. Si el piso está a 1, la ducha estaría a 3 metros, ¿cierto? Porque son 2 metros más. Y así simplemente es la cota piezométrica final menos la cota en el tubo nos da la presión. Y al final obtenemos aquí 5.38, que es una presión que cumple la norma del ¿cómo es? De presión para una ducha, que creo que es 5 metros. Habría que rectificar, pero esa es la cota, la presión adecuada para una ducha. 5 metros, que es bastante. Entonces, ese es el cuadrito de cálculo. O sea, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Lo importante es que entiendan el tema de que, se lo voy a poner aquí, la pieza, la cota piezométrica en cualquier punto es igual a la cota del accesorio, digamos,
porque siempre no es un punto, es un accesorio, ¿cierto? Accesorio, un codo o una T, más la presión. En ese punto. Esta formulita es la que se aplica aquí. La cota piezométrica es la cota del accesorio más la presión, o la presión más la cota del accesorio, como la quieran. La cota del accesorio más la presión. Si el accesorio está en la cota 0,0, esto sería 0. Y la presión es 10, entonces esto sería 10. 0 más 10, 10. Para hallar la presión, si ustedes vean presión de aquí, es la cota piezométrica menos la cota del accesorio. ¿Qué es lo que pasa acá al final? ¿Qué es eso? La cota piezométrica al final, porque estamos midiendo en el punto final, no en el inicial, menos la cota del accesorio. Es 1, aquí nos da 8.53. Es muy, muy sencillo. Esta es una formulita que debemos tener muy presente y que debieron tenerla cuando ustedes vieron línea piezométrica y línea de energía. La línea piezométrica es la línea que une los puntos de presión en un sistema. ¿Está claro entonces el tema? Sí, señor. Bueno. Para la próxima clase vamos a hacer nuevamente el ejercicio, pero ya con el plano, porque realmente el plano no quedé satisfecho con la explicación por el tema de que no les mostré el plano real. Entonces, vamos otra vez a repasar para la próxima clase, pero quiero que ya vean, que entiendan que esto no es ninguna cuestión difícil. Cómo se llena el cuadro. La vez pasada habíamos llegado hasta aquí, hasta el diámetro nominal. Y J, pues era simplemente aplicar la fórmula de Flama. Un cuadro de cálculo de Excel que lo desarrolla cualquiera que tenga conocimiento mínimo de fórmulas en Excel. Ya les voy a dar el dato también de cuánto es el mínimo que dice la norma. Ya espérenme 2 segundos y les doy ese dato. La norma NTC 1500 dice que para duchas la presión mínima debe ser 50.6 kilopascales, que corresponden a 5.6 metros cabeza de agua. ¿Cuánto nos dio en la que teníamos? Nos dio 5.38. Está bien, o sea, eso no tiene que ser una presión tan... Entonces, y también vamos a ver esto es alimentando desde el acueducto, pero nosotros también tenemos que hacer el chequeo alimentándolo desde el tanque, a ver qué presión nos sale acá, porque ¿cuál sería la piezométrica del tanque? La altura
del fondo del tanque, que es la más desfavorable, ¿cierto? Entonces, entraríamos con la altura del tanque, del fondo del tanque, como cota piezométrica inicial aquí. Y hacemos el mismo recorrido y los mismos, ¿cómo es? Entonces hacemos el recorrido de la ruta crítica desde el tanque. Ya no sería desde acá, desde la entrada, sino desde el tanque hasta entrar a la ducha. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo quiero hacerle una pregunta, pero ya acá académica. Cuénteme. Resulta que ya están formados los grupos de trabajo. No sé si estoy indagando para ver si usted había pues formado, que sí que estaban completos, para ver si usted de pronto me permite meterme en uno de esos grupos. Un momentico. ¿Quién me está hablando? Sergio Mendoza. Sergio, tú no estás en ninguno de los grupos que yo te... Nada, profesor, porque yo entré fue tarde, como yo tuve un problema en la plataforma y esa cuestión, entonces cuando pero yo entré, ya había formado otro grupo. Yo sí te llamé en el listado. Claro, claro, usted me llama en el listado, yo hoy entré tarde, güey, por la cuestión No de por eso, pero que... espérate un momentito. Mendoza, Sergio, sí, te tengo ahí al final. Claro, sí. Pero entonces los grupos, un momentito. Un momentito. Bueno, aquí están ya 9 grupos formados, Sergio. Yo no sé. Sí, yo tengo por aquí unos compañeros que yo puedo ingresar a ese grupo, no sé si usted me lo permite. ¿Cuál es los compañeros, los del grupo qué? ¿O cómo se llaman? Está Luchi Flores. ¿Quién? Luchi Flores. 2, 4, 5. Bueno, ese es el grupo 7. Murlaco, Luis Erazo, Jesús Morales, Luisa Flores y Lorenzo Vergara. Ahí te metemos. Claro, claro, lo agradezco, bro. Listo, entonces, ¿cómo es el nombre completo tuyo? Sergio Rafael Mendoza Pérez. Sergio Rafael Mendoza Pérez. Listo. Profe, disculpe, Ok, mire, gracias. para que me tenga en cuenta la asistencia. Un momentico. Ya miramos. Ah, y eso también, profesor. Sí, pues por eso faltan. Un momentico, ya rectificamos, a ver. Aquí inicialmente no contestó, voy a mirar, a decir los que no contestaron inicialmente. Acosta Marlon. Presente. Cadrasco Valery. Casares Estela. Luisa Flores. Luisa Flores. Manrique Guillermo. Presente, profe. Morales Jesús. Morales Jesús. Profe, ¿sí me escuchó a mí? ¿Quién es? No sé quién me está hablando. Manrique. Ah, dije y no me... Un momentico. Manrique.
No, sí, te quité la falta. Morales Jesús. Vázquez Andrea. Sergio Mendoza. Presente. Bueno, listo. Ok, entonces para la próxima clase vamos a ver completamente otra vez el ejemplo, haciendo el cálculo que pues se los hice allí. Profe, Estela respondió al chat. ¿Cómo? Estela Casar respondió al chat. Presente. Estela Casares. Sí. Un momentito. Bueno, aquí hay otro mensaje en el chat de Omar Moreno. ¿Está presente Omar Moreno? Omar Moreno está presente. Aquí me dice repita todo mejor. Entonces le estoy preguntando que no entendió. Les pregunto a ustedes nuevamente lo que se explicó. ¿Quedó claro? Con el compromiso de que debemos tener la explicación en el próximo más detallada. Sí, claro, profesor, sí, con el próximo con el planito para uno entender mucho mejor, pero me pareció, yo lo entendí. Bueno. Bueno, aquí me escribió Omar, me refería a cuando estaba explicando lo de las presiones. Omar, ¿ya entendiste entonces el tema de las presiones? Escríbeme. Bueno, entonces para la próxima clase, entonces, que es el miércoles, ¿cierto? Entonces quedamos así, que pasen buena noche. Listo, profe, gracias, igual. Gracias, profesor. Listo, profe, buenas noches.